días, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy, viviendo por su palabra. Que podamos continuar caminando juntos en el amor de Cristo, en el conocimiento de su palabra. Vamos a ver hoy lo que fue el entierro de Jesús. Vamos a ver el orden de los sucesos que ocurrieron. Y vamos a conocer hoy quién fue José de Arimatea y Nicodemo también. Simplemente para recapitular un poco sobre lo que vimos en el último video, nosotros dimos una introducción a lo que fue la resurrección de Jesús. Vimos la importancia de la resurrección. Vimos que sin la resurrección no hubieran buenas nuevas. Sin la resurrección no hubiera evangelio. Y nuestra predicación sería vana. Vimos algunas evidencias que apoyan la resurrección, como la tumba vacía. Vimos a los guardias que vieron al ángel y vieron la piedra ser removida. Vimos al cambio que ocurrió en los discípulos antes y después de ver a Cristo. Y hablamos de lo que fueron los testigos oculares de la resurrección. Y todo eso lo vamos a ver un poco más a detalle a medida que vayamos avanzando en este estudio. Pero hoy quisiera que diéramos un vistazo ahora a la resurrección de Jesús, recapitulando lo que dicen todos los evangelios y trazando una historia desde su entierro hasta su ascensión. Vamos a hablar un poco del entierro de Jesús. ¿Okay? Nosotros vimos que Cristo entró voluntariamente a ser sacrificado como cordero. La crucifixión ocurrió durante la Pascua, ¿verdad? La Pascua judía. Todavía hoy día celebramos la Pascua, en Semana Santa. Y normalmente esto cae entre marzo y abril. La Pascua lo celebran los judíos todavía en el mes de Nisan, el día 14. Y la Pascua de Cristo, cuando Él muere, cuando Él fue sacrificado, fue un Nisan 14. Entre marzo y abril, en el año 30-33 después de Cristo, más o menos. La Pascua se celebraba, o se celebra, todavía los judíos celebran, para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en el cual el ángel de la muerte pasó por alto los pecados, pasó por alto la muerte de los primogénitos, cuando vio el dintel de la sangre de los corderos, o vio la sangre de los corderos sacrificados en los dinteles de la casa, y pasó por alto, y ninguno de los primogénitos de las casas, de las personas que tenían esa sangre en su puerta, fue muerto. Sin embargo, del pueblo egipcio, todos los primogénitos murieron, incluso de los animales. Esa fue la 10ª plaga de las 10 plagas de Egipto. Entonces, ¿cuándo ocurría la elección del cordero para la Pascua? Y esto es algo interesante, porque la elección del cordero la hacían en el Nisan 10, y eso lo vemos en Éxodo 12:3. El mismo día, el domingo de Ramos, ese día es que se hacía la elección del cordero que iba a ser sacrificado para la Pascua. El mismo día que nosotros vemos eso en Mateo 21 del 1 al 10. Vemos a Jesús entrando en un pollino de asno, en un burrito. Y la multitud gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre de Dios, ¡Hosana en las alturas! Ellos están diciendo: sálvanos, Hijo de David, sálvanos. La salvación vino de las alturas. Eso es lo que gritaban. Y los mismos que gritaban: ¡Hosana, Hijo de David!, 5 días después estaban gritando: crucifíquenle. Imagínense esto. Era la época de la Pascua judía. Este cordero se elegía el día 10 de Nisan, el mismo día que Cristo entraba en Jerusalén, lo que llamamos el Domingo de Ramos. Este día entraba Jesús, el Cordero de Dios, elegido por Dios para ser sacrificado. Dios mismo, Él mismo, vino voluntariamente como Cordero el mismo día que los judíos iban y compraban sus corderos para el sacrificio
que ocurría el día 14 de Nisan. Un cordero perfecto, sin tacha, sin mancha. La preparación de la Pascua comenzaba el día 14 de Nisan, que era el viernes, normalmente el viernes en la tarde, y se comía el cordero en la noche, que viene siendo Nisan 15, porque para los judíos, después de las 6 de la tarde ya es el otro día. ¿Okay? Entonces ellos la preparaban el 14, pero ya después de las 6 de la tarde, cuando bajaba el sol, ya era el 15, y ahí es que hacían la Pascua, porque como caía en Sabbat, ellos no podían preparar comida ya ese día. Jesús es ese cordero que quita el pecado del mundo, del cual vio Juan el Bautista en Juan 1:29, cuando vio a Jesús, que dijo, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. La muerte sustitutoria de Cristo fue anunciada a Abraham cuando fue a entregar a su hijo Isaac en el monte. Y Dios, cuando iba a asesinar a su hijo, cuando iba a sacrificar a su hijo, le dijo, detente ahí, y proveyó un cordero. Nosotros, los pecadores, somos ese Isaac. Abraham representando a Dios con el justo juicio que iba a caer sobre nosotros. Pero Dios proveyó un cordero y no sacrificó a Isaac, un cordero sin tacha y sin mancha, con sus cuernos entre espinos, así como Cristo tuvo una corona de espinas. Y fue sacrificado ese cordero inocente que no tenía la culpa de nada, que simplemente estaba ahí atascado. Murió en sustitución por Isaac. Dios fue tan exacto con el tiempo que Jesús fue sacrificado como cordero, el mismo día que los judíos daban gracias a Dios por haber sido liberado de los egipcios. Mientras gritaban ellos, crucifíquenle, mientras escupían a Cristo, mientras lo azotaban, mientras le ponían la corona de espinas, mientras cargaba su cruz, luego clavado en la cruz, ellos preparaban el festejo para la cena del Cordero, para dar gracias a Dios porque lo sacó de Egipto. Esto fue escrito más de 700 años antes de Jesús. Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Él fue nuestro cordero. Los romanos eran expertos asesinos. Ellos habían perfeccionado el arte de lo que era la tortura y muerte para maximizar y potencializar y para que dure más el dolor. Ellos perfeccionaron lo que fue la crucifixión, que probablemente fue heredada de los medopersas. Los romanos no tuvieron duda de que Cristo había muerto. Ellos normalmente lo que hacían es que quebraban las piernas para adelantar la muerte, como hicieron con los ladrones. Como era fiesta de Pascua, ellos no querían tener a esos ladrones ahí crucificados también. Pero Jesús había muerto en tan solo 6 horas de haber sido crucificado. Y para confirmar, le clavaron una lanza en el costado. Y así se cumplió la profecía de Zacarías 12:10. Ahora nosotros vamos a ver qué pasó después que Cristo muere. ¿Okay? Y esto está descrito básicamente en los 4 evangelios. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. En todos estos nosotros vemos descrito lo que fue después de que Cristo muere. ¿Qué pasa? Yo lo voy a leer de Juan 19 del 38 al 42. Pero todos los escritos son importantes porque se entrelazan y cada uno enriquece lo que sucedió en esta época. Pero yo lo voy a leer aquí. Versículo 38 de Juan 19. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Y con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo.
También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar la sepultura, lo envolvieron en vendas con especies aromáticas. Y el lugar donde lo crucificaron a Jesús había un muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Y como era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Quién fue José de Arimatea? Todos los evangelios mencionan a José de Arimatea, menos Lucas. No lo pone por nombre, pero uno sobreentiende en base a los otros evangelios que era el del que Lucas estaba hablando. Él era del concilio del Sanedrín, él era fariseo. A él se describe como un discípulo de Jesús. Y este hombre en secreto seguía las enseñanzas de Jesús. Pero él tuvo miedo de los sacerdotes. José de Arimatea amaba a Jesús. Y nosotros vemos que después de su muerte, él pone su propia reputación en tela de juicio cuando hace lo que estaba haciendo. Pero él amaba más su posición como sacerdote durante el ministerio de Jesús. No quería dejar los beneficios que trae vivir o que traía vivir como sacerdote en esa época. Estas eran personas respetadas en la sociedad, con seguidores, con pupilos, con dinero. Eran personas de conocimiento, de alto prestigio. Eso de tú dejar tu comodidad, la confianza de tu ingreso, el respeto público, no fue algo que los fariseos quisieron hacer. Él tenía, al parecer, mucho dinero. Él pudo costear una tumba excavada en una piedra. Y también lo más probable que era avanzado en edad por el hecho de que había hecho una tumba clavada en una piedra. Pero él quería también ser sepultado con los ricos. Entonces nosotros vemos un poco del corazón de quién fue José de Arimatea. Tenía temor de predicar la palabra, de seguir a Cristo, y era un hombre también avanzado en edad. Pero él estaba ahí. Cuando sus discípulos, ninguno estaba ahí, él estaba ahí. Y él le dio la sepultura a quien él amó. ¿Y quién fue Nicodemo? Nicodemo solamente se menciona en Juan. Nicodemo fue un gran erudito de la ley. Él ayudó a José a enterrar el cuerpo. Él trajo unas 75 libras o 34 kilos de especias, eso es mucho, para ungir el cuerpo para su sepultura. Pero Nicodemo tuvo una de las conversaciones más interesantes y más importantes desde el principio del ministerio de Jesús. En Juan 3 vemos a Nicodemo convencido de que Cristo venía de Dios, pero como maestro. Él vino de noche a hablar con Jesús. Jesús le declaró a él desde el principio de su ministerio que él iba a morir. Y por esa muerte es que ellos iban a tener vida eterna. Y al igual que José de Arimatea, nunca públicamente confesó a Jesús por temor también a perder su posición. Jesús mismo le mostró a él personalmente en esa noche su plan de salvación. Y como lo vemos en su entierro, lo más probable es que después de esta conversación algo cambió en su corazón y él también se volvió discípulo de Cristo. Pero no dejó todo para seguir a Jesús, por lo menos no hasta este momento que se describe en la palabra. Y él le dijo a Nicodemo en Juan 3:15, dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Lo cual citaba Jesús a Números 21:8, cuando Moisés hizo la serpiente de bronce que sanaba a aquellos que eran mordidos por la serpiente. Así como la sangre de Jesús sana a aquellos que son mordidos por el pecado, que somos todos nosotros. Esta famosa
conversación con Nicodemo fue que dio uno de los versículos más citados en toda la Biblia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. José en secreto fue donde Pilato, en secreto también, y pidió el cuerpo por miedo a los sacerdotes. Antes de entregar el cuerpo, Pilato llama al centurión que estaba ahí cuando Cristo muere. El centurión confirma que estaba muerto porque Pilato no podía creer que Cristo había muerto en tan solo 6 horas. Era muy poco tiempo. Le dan el permiso, bajan el cuerpo de Jesús y al bajarlo lo envolvieron en lino y en las especies de mirra y aloe que fueron echadas sobre él. En esa área del Calvario donde Jesús murió había un jardín que se describe en la Biblia. Y en este jardín había una tumba recién excavada, la de José de Arimatea, nunca usada. ¿Por qué lo pusieron en esa tumba? La razón que da la Biblia es porque era día de la preparación judía y ya era tarde. Se tenían que ir. Era el Sabbat. Ellos no podían estar haciendo obras pesadas ni levantando nada. Ellos eran fariseos. Ellos agarraron el cuerpo de Jesús, lo prepararon para la sepultura y lo llevaron y se fueron a celebrar la Pascua. Ya estaba oscureciendo, ya el Sabbat estaba por comenzar o ya habían comenzado. Y por eso lo pusieron a Jesús en esa tumba que estaba en ese jardín cerca del Calvario. Por eso fue que se cumplió la profecía de Isaías 53:9. Dice que se dispuso con los impíos en su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Fue conveniente poner a Cristo ahí en esa tumba, porque estaba cerca. ¿Quiénes más estaban presentes cuando entierran a Jesús? Estaba María Magdalena, María, la madre de José y de Jacobo, y otras mujeres estaban presentes en su entierro. Ellas fueron y vieron dónde enterraron a Jesús. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? En Mateo 27, del 62 al 66, nosotros vemos que se registra la petición de los fariseos para cuidar el cuerpo de Jesús. Eso solamente se registra en Mateo. Mateo era un publicano y quizás Mateo tenía algún contacto, algún tipo de referencia en el cual consiguió esta información y esta conversación que ocurrió. Porque él era publicano antes de hacerse discípulo de Jesús. Eso quiere decir que trabaja para el gobierno romano colectando impuestos. Los fariseos fueron donde Pilato y recordando las palabras que Jesús, de que iba a resucitar después de 3 días. De acuerdo que le dije en el video anterior que Cristo le había declarado la muerte a los fariseos. Aquí lo vemos otra vez, Lucas 13, 31 al 33. Y en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. Y después de azotarle le matarán y el tercer día resucitará. Eso fue lo que se acordaron los fariseos. Los fariseos decían: él dijo que iba a resucitar en el tercer día. Vayan, aseguren, por favor, para que no vengan y se lleven el cuerpo y después digan que resucitó y después lo que viene entonces es peor. Ahora tenemos un mártir resucitado en nuestras manos. Es peor todavía que la muerte. Ellos entendían la implicación que esto tendría si el pueblo se entera que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Ellos tenían temor a que los discípulos robaran el cuerpo y clamaran que había resucitado. ¿Qué hizo Pilato? Le dio la guardia romana y fueron y aseguraron la tumba, pusieron un sello y poniendo la guardia delante de ella, se quedaron ahí. De manera que nadie podía entrar ni salir de esa tumba. Amén. Nosotros vamos a continuar viendo. La próxima que vamos a ver entonces, ¿qué pasó después?
nosotros vamos a ver qué pasó después. Hermanos, que Dios les bendiga y que en nuestro corazón la palabra de Dios cada día se haga más y más real.